Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos en nombre del Grupo Social 11 y del Union aquí a nuestra sede Torreilunion. Es un placer teneros a todos aquí y a todas. Yo soy Pilar Márquez, directora de Comunicación en Ilunion Comunicación Social. Somos la agencia de comunicación centrada en temas sociales y temas de sostenibilidad, pero sobre todo hoy soy orgullosa socia de UAS, como algunas mujeres de esta compañía. Todas ellas os aseguro que muy orgullosas en diferentes ámbitos. Como digo, es un placer teneros hoy aquí a todos y a todas, sobre todo porque además vamos a tratar un tema que hemos abordado aquí en el Union en otras ocasiones, pero nunca centrado en las pymes. Nos parece fundamental poder hablar hoy de una guía práctica de envases y residuos precisamente para pymes, sobre todo en un país donde las pymes son tan importantes, ¿no? No quiero yo extenderme más, simplemente quería daros la bienvenida porque lo importante es todo lo que vamos a ver hoy aquí. Y empezamos con Alicia García Franco y Begoña de Benito, cuando queráis. Buenos días a todos. Os doy la bienvenida y las gracias por estar hoy aquí en la presentación de la Guía Práctica para Pymes del Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases. En España, como sabéis, las pymes suponen el 99,8% de las empresas. Hablamos de más de 2.900.000 empresas, que representan el 62% del valor añadido bruto y el 66% del empleo empresarial total. Pero esta mayoría de pymes cuentan con muy pocos asalariados o no tienen ninguno, cuentan con muy pocos asalariados y, por tanto, con muy pocos medios para poder cumplir la ingente legislación a los que nos enfrentamos y, sobre todo, en materia de medio ambiente. Y a día de hoy siguen existiendo pues, muchas pymes que desconocen esta regulación que se les aplica, es decir, cualquier pyme que produce, fabrica cualquier bien, alimento, producto, no lo entrega en las manos, lo entrega en un envase. Y todavía no son conscientes de pues, la ingente cantidad de obligaciones que les va a suponer esta regulación. Por ello, la Comisión de Regulación de Women Action Sustainability y Ecoembes han elaborado este documento que ya tenéis acceso en la página web de UAS, y si lo veis a través del móvil, pues justo abajo veis esta imagen de la que había antes y podéis descargárosla. Y entonces, pues queremos proporcionar una herramienta práctica e informativa a las pequeñas y medianas empresas con el fin de que conozcan sintéticamente las principales novedades que les va a aportar este decreto. Resulta imprescindible facilitarles esta adaptación a estas nuevas obligaciones a través de un documento que, como veréis, es muy claro, muy conciso, va muy al grano y da una visión completa de las obligaciones en esta materia. Además, esta guía contiene unos casos prácticos de algunas empresas y sus logros en cuestiones de envasado que siempre, os explicarán además más adelante en las mesas que siguen a la presentación de hoy, que darán en detalle del esfuerzo y la dedicación de las empresas que se dedican a ello. Queremos agradecer especialmente a este grupo de regulación UAS que dedica su tiempo y conocimiento a intentar facilitar a nuestros interlocutores una mejor comprensión de las normas relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y a continuación doy la palabra a Begoña, directora, que todos conocéis, directora de Relaciones Externas y ESG de Ecoembes. Begoña, te dejo. Muchas gracias, Alicia. Y lo primero, muchas gracias a UAS por la oportunidad de estar hoy aquí en esta apertura. Muchas gracias sobre todo al grupo de la Comisión de Regulación por darnos la oportunidad de contribuir a la elaboración de esta guía que nos parece absolutamente imprescindible, ¿no? Nosotros esta normativa, este Real Decreto, lo vemos como una pieza más de una escalada regulatoria muy importante. Fijaos, hoy estamos haciendo este evento. Esta regulación se publicó a finales de diciembre del año 2022. En noviembre del 22, es decir, un mes antes de que se publicara, la Comisión Europea ya había puesto encima de la mesa una propuesta de reglamento que entra ahora en su fase final, en la negociación de Comisión, Parlamento y Consejo, donde está modificando esta normativa. Es decir, estamos yendo muy lentos, digamos, en la transposición de una normativa que ya se está actualizando. Y es una normativa que, desde nuestro punto de vista, no es que sea más ambiciosa en términos de objetivos, no es que tengamos que cumplir más objetivos y más difíciles. El problema no es el qué hay que cumplir, sino el cómo hay que cumplirlo. Y, evidentemente, tenemos que reciclar más, pero generando menos. Es decir, hay que reducir
la generación de residuos. Y hay que generar mejor. Los envases que pongamos en el mercado tienen que ser reciclables y además efectivamente reciclados. Estos son nuevos conceptos, pero es que además tengo que reutilizar más. ¿Y esto cómo se hace? Con mi modelo de negocio, ¿cómo introduzco estos requisitos de reutilización? Y es que además los envases que pongo en el mercado tienen que incorporar material reciclado. ¿Y dónde está? ¿Y a qué precio lo puedo comprar? Pues si es más caro. ¿Esto cómo cuadra en mi cuenta de resultados? Entonces, se está complicando mucho esto de la responsabilidad ampliada del productor en general y en particular en el ámbito de los envases, ¿no? Y esta transición hacia la circularidad, esta transición ecológica, tiene que serlo, es necesaria, pero también, además de ecológica, tiene que ser justa. Esto no lo van a hacer 20, 30, 50 grandes compañías. Esto es un cambio de modelo. Y el cambio de modelo afecta a todas, a todo el tejido empresarial e industrial de nuestro país y de Europa, porque esta es una normativa europea. Entonces, o conseguimos movilizar a todo el sector, concienciándolos y facilitando el cumplimiento con este tipo de instrumentos, estas guías que se lo ponen fácil, o va a ser muy difícil que hagamos esta transición. Y es verdad, pues esta nueva normativa va a suponer que hay que pagar más, va a suponer que tenemos más cargas administrativas, que tenemos que reportar más, que tenemos que controlar más. Eso sí, pero lo importante de verdad es el fondo de la cuestión, y es que estamos ante un cambio de modelo. Y esto, si queremos que esta cantidad de pymes que ha mencionado Alicia sigan sobreviviendo y que sean capaces de abordarlo, pues tenemos que ayudarlas. Así que enhorabuena de nuevo, porque creo que este tipo de guías son muy importantes, fundamentales, y este tipo de eventos para difundirlos, pues más todavía. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Y a continuación voy a dar paso a Teresa Sebastián, que justo va a hablar además del nuevo reglamento. En su mesa va a moderar la mesa del nuevo reglamento de envases y residuos de envases. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Tengo esta tarde el placer de compartir esta primera mesa de diálogo con dos excelentes profesionales y además amigas, Rosa Vidal, socia en Broseta Abogados, y María José Rovira, socia en CECA Magán, y vamos a hablar del Real Decreto y también, como avanzaba Begoña, de este Reglamento Europeo de Envases que empieza a apuntar nuevas obligaciones y que seguiremos también explorando cómo cumplirlas para ayudar a todo el sector empresarial, especialmente a la pequeña y mediana empresa, que es esa sensibilidad que tenemos esta tarde. Así que, por favor, nos sentamos. Y bueno, vamos a empezar analizando un poco qué ha ocurrido en 2023, ¿no? Estábamos comentando que estamos hablando de un Real Decreto que fue aprobado en diciembre de 2022, es que acabamos de celebrar su primer cumpleaños, por decirlo de alguna manera. Y bueno, las empresas nos han contado muchas cosas, ¿no? Entre ellas que cómo tenían que apuntarse en esa sección de envases del registro del productor. Han conseguido ya unas 20.000 empresas, nos constan en el registro, pero según las estimaciones tienen que llegar a 80.000, o sea, queda mucho que darse por identificado como productor y mucho trabajo también en el desarrollo y la implantación de este Real Decreto. La guía busca ayudar en concreto con cuestiones prácticas, ¿no? Y ya no solamente ayudando a entender qué es el Real Decreto, sino qué acciones tienen que tomar las compañías. ¿Nos podríais compartir algunos ejemplos de qué son los servicios que más os han demandado a las dos firmas? Por ejemplo, tú si quieres, María José, por favor. ¿Soy yo? Sí. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias, Nada. Teresa. Por fin la guía, por fin el trabajo. Y vamos, yo creo que estamos muy contentas, ¿no, Rosa?, del resultado. Bueno, también hay que, en cuanto a lo que vaya o han ido pidiendo las compañías, yo sobre todo el lado industrial, que sobre todo en mi práctica somos clientes más habituales, tanto pymes como gran sector industrial, pues ha cambiado un poco, ¿no? En un primer momento, cuando sale el Real Decreto, pues era más cómo me va a aplicar, en qué sitio estoy dentro del productor de producto y, por otra parte, cómo va a aplicar a los envases y productos envasados, pues grupos, por ejemplo, internacionales, grupos que exportaban
envases y productos de envases a otros estados de la Unión Europea o que importaban dentro de España pues envases y productos de envases, ¿cómo lo hago, ¿no? Nosotros incluso desde el despacho hicimos, porque claro, es una directiva comunitaria lo que está transponiendo el Real Decreto, y esa directiva comunitaria en los otros estados de la Unión Europea pues también se ha traspuesto con unos sistemas o modelos de intervención administrativa, ya sea el registro, también en muchos estados se ha impuesto el registro como medio de control, la inscripción, y entonces representantes autorizados, y nos preguntaban, ¿no? Si ahora si exporto a Francia, si exporto a Portugal, si exporto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me entero? ¿No? Eso ha sido una de las grandes pues, dudas por parte de el sector industrial. También, por otra parte, el que importa, el que no tiene establecimiento en España y de momento son grupos y importan en España, ¿no? Entonces nos preguntaba pues por representante autorizado, que lógicamente necesitaba un representante autorizado, o las variables que tenía dentro de, ¿no? También cómo cumplir el sistema de responsabilidad empleada del productor, y además era muy curioso porque te llamaban y te decían, bueno, ¿qué hago? ¿Sistema individual, sistema colectivo? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué es mejor para...? Y dices, hombre, no hay nada ni mejor ni peor. Cada uno es dependiendo, ¿no? de cada industria, de qué tipo, por ejemplo, de envases tienes, ¿no? Tienes envases reutilizables, tienes, por ejemplo, hay un caso práctico, ¿no? Que son los gases, las botellas, sé que no gusta que digan las botellas de oxígeno que llevan unos envases, pues hombre, con un coste increíble, con unos sistemas de seguridad, de calidad, que son, y estas botellas de oxígeno a establecimientos sanitarios se devuelven, lógicamente tiene un sistema de depósito, devolución y retorno, pues eso no es lo mismo que una empresa que está poniendo el producto envasado de manera más indiscriminada, que no tiene la trazabilidad de ese producto envasado, que no sabe luego qué va a pasar con su residuo, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, el sector de residuos industriales también es muy típico, ¿no? Porque al final sí que es verdad que es un sector que estaba gestionando ya sus residuos industriales, ¿no? Entonces era muy típico decir, bueno, yo tengo identificados a mis poseedores finales, con lo cual de esos envases, cuando devengan en residuos, pues hago acuerdos a lo mejor con esos poseedores finales para la gestión. O directamente no, directamente prefiero un sistema colectivo, ¿no? Y que ellos pues sean los que gestionen la recogida, el tratamiento de... Entonces, era un poco analizar cada uno en qué situación estaba, de acuerdo con sus propias particularidades. Al final es una decisión de la compañía. También muchas veces ha tenido relación con políticas de sostenibilidad de una compañía. Oye, pues igual ya tengo una política de descarbonización, quiero apostar por una política de economía circular, quiero controlar de una determinada manera y tener poder de decisión de mis envases. Pues bueno, son cuestiones que hemos sido y estamos aún, porque sí que es verdad que el registro, las declaraciones retroactivas, sí que las empresas, el sector industrial, empresas, sí que poco a poco ya están cumpliendo, pero lo que es sistema ya tener claro e incluso ya saber exactamente voy a este sistema colectivo y tal, en residuos, sobre todo industrial, que es lo que más conozco, pues aún están un poco deshojando la margarita, si me lo permite. No, porque en realidad la industria española y sobre todo la industria del envase no es que no estuviera haciendo todas las acciones que proponen, ¿no? Sí que estaban reciclando, sí que había modelos de reutilización. Cuando esta responsabilidad ampliada abarca también al comercial e industrial, nos encontramos que también los clientes lo que nos piden es un ejercicio de creatividad. Es decir, oye, que yo ya estoy haciendo todo esto, ¿cómo lo adapto? No solamente es implantar cosas nuevas, sino también adaptarse a los nuevos objetivos que está marcando el Real Decreto, ¿no? Rosa, ¿qué experiencia habéis tenido en Broseta con este primer año? Sí, nosotros tenemos, lo que hemos estado además hablando, tenemos una experiencia bastante similar con un tipo de cliente más focalizado al envase comercial. Pero la experiencia es bastante similar, ¿no? por lo que está ocurriendo. La gran empresa realmente, que es ese porcentaje tan pequeño, ¿no? Que anteriormente estábamos señalando, ya estaba trabajando muchísimo y no le ha parecido que estamos ante un cambio disruptivo. Pero sí que, y no derivado solo del Real Decreto de Envases, sino desde que nace la ley
de residuos, que sí es un auténtico cambio de paradigma, ¿no? Como ha señalado Coembes, ya los clientes fundamentalmente del sector agroalimentario, del sector de fabricantes, es decir, fabricantes de producto, bien agroalimentarios, bien del sector del sector de cosmética, del sector de limpieza. Es decir, todo este tipo de productores estaban muy sensibilizados y ya venían mucho tiempo trabajando en dar un giro a esa política y ir hacia la economía circular. Ahora lo que se han encontrado y lo que hemos ido viendo es que le han puesto foco, es decir, esto ha pasado a ser un tema muy prioritario porque la normativa te pone plazos. Y cuando la normativa te pone plazos, sabes que eso ya hay que cumplirlo, ¿no? Por lo tanto, pues han pasado a que lo que era algo importante, pues ha pasado a ser importante y urgente. Lo han convertido, lo han interiorizado, y la verdad es que nosotros estamos bastante satisfechos porque la mayoría de clientes se lo han cogido como, bueno, pues le ponemos prioridad en el año 23, en el 24 seguiremos y ya en el 25 cumpliremos todo lo que haya que cumplir. Incluso pues estaban trabajando incluso desde el año 22, ya veníamos con algunos clientes sustituyendo el tipo de envase, el material del envase, de pasar del plástico a materiales reciclables, a biodegradables, todo este tipo de cosas, y les ha venido pues, relativamente bien el ponerle foco. Nosotros cuando empezó todo pues, la regulación en abril del 2022, cuando iba a salir la ley de residuos, ya teníamos todos el proyecto, es decir, a principios del 22 estuvimos planteándonos, pues como todos, también hablando con María José, es decir, un poco pues esa reflexión que haces de cuando viene una norma que es tan transversal, que es tan transformadora y que tiene que ser disruptiva, porque tenemos que pasar de regular el residuo a prevenir el que no exista el residuo. Incluso nosotros siempre hemos dicho que la ley está muy bien, pero que se le podía haber llamado de otra manera, más vinculada a la economía circular en el concepto de la norma, ¿no? Y dijimos quiénes eran los más obligados dentro de la cadena productiva. Y después de 1 año y medio hemos hecho ahí un balance de quiénes realmente más han trabajado, más se están poniendo las pilas, y entre administraciones públicas, diseñadores, fabricantes, comercializadores y sistemas de gestión, es decir, pues el empresario, es decir, el fabricante de productos está por encima, es decir, va por delante en ese trabajo, ¿no? Lo cual está muy bien. Y sí que coincidimos nosotros también contigo, que esa decisión de si vamos al sistema de gestión individual o colectiva, estamos en ello. Ahora mismo estamos en ello. Están pensando todos más en colectivo, es decir, por lo menos con los que nosotros estamos trabajando, más el comercial en colectivo, y pensar pues tanto en los scraps y asistentes como en los que se están constituyendo nuevos, y hay mucha expectativa en esos sistemas que se están constituyendo, pero como hay un poquito de tiempo, esa decisión la han dejado un poquito para este año. El industrial cuando tiene claro su cliente, por decirlo de alguna manera, es decir, quién va a ser de su envase el poseedor y el generador del residuo, y bueno, y de una trazabilidad muy completa, sí que en determinados casos se está yendo hacia un sistema individual, porque ve que es pues un traspaso de control de información, como si dijéramos, ¿no? Es decir, sigo, hago un acuerdo y lo mantengo. Ya en aquellos casos que no haya trazabilidad, que ya pues dice, oye, esto tampoco es mi negocio, ¿no? El ocuparme de, y se lo ven un mundo. Pero en este caso, Rosa, yo no sé tú, yo me he encontrado que muchas veces te ven clientes y dicen, yo voy al sistema colectivo y me olvido. Como que te olvidas. Entonces, muchos aún están en este rollo, dices, hombre, te olvidas, no te olvidas. Tienes que hacer las obligaciones, que las obligaciones son para ti, ¿no? Yo no sé si te has encontrado esto. Claro, yo en sector industrial tienes mucho tipo de, ¿no? Entonces, es verdad que estas cosas hay que aclararlas. Vamos a hablar un poquito también de futuro. Vamos a hablar del reglamento de envases, ¿no? Que, como decíamos, lo vienen anunciando. Dicen que para este primer semestre, pero sí me parece que sería interesante para todos los asistentes dar un avance de cuál es el punto de situación, cómo se prevé también su entrada en vigor, que eso también es interesante, ¿no? Ser un reglamento europeo de aplicación directa. Explicarnos un poco, si queréis.
¿Empiezo yo? en este aspecto? O bueno, como queráis. Bueno, ya lo han dicho, ¿no? El proceso de decisión están en triálogos. Hemos pasado en diciembre, ¿no?, la primera lectura con el Consejo reunido los ministros de Medio Ambiente de los Estados miembros. Ahora pues vendrá la segunda y tercera lectura en cuanto a propuestas de Consejo a enmiendas del Parlamento. Y bueno, los optimistas dicen primer trimestre, decían. Yo creo que ahora estarán ya más pensando en el segundo trimestre, ¿no? En cuanto, desde luego, el reglamento es brutal, es decir, que el contenido pues es muy, muy amplio, va a ser, bueno, una reconsideración, ¿no? Pero aunque entre en vigor pues en 6 meses, sí que hay que tener en cuenta, y es un reglamento que sabéis todos que es directamente aplicable una vez se aprueba en Bruselas, y generalmente entra en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial, es decir, que ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Sí que es verdad que además que el reglamento, la aplicación la deja como para, hoy por hoy dice la propuesta, 12 meses, es decir, se aplicará a partir de los 12 meses desde su entrada en vigor o su publicación en el Diario Oficial. Luego, muchas de sus disposiciones, como no podía ser de otra manera, las establece que serán exigibles y serán aplicables pues a los 48 meses de su entrada en vigor. Si hablamos, por ejemplo, de la etiqueta, el QR para los envases reutilizables, a los 42 meses, objetivos de reutilización, objetivos de reciclado, lógicamente debe de dejar esta transición, esta preparación a las empresas de 4 o 5 años, para que también, por mucho que tal, tienen que diseñar envases, tienen que establecer objetivos de reutilización en materiales de envases que tienen que prepararse, ¿no? Claro, es que realmente es un cambio. El cambio del reglamento de envases y de los reglamentos europeos es un cambio en toda la cadena productiva, empezando por el diseño. Claro, por el diseño. Incluso también tenemos pendiente el reglamento de ecodiseño, que también en breve también se piensa que va a salir adelante. Entonces, en ese sentido es un cambio tan importante que desde el diseño eso requiere que den tiempo. Lo cierto es que parece que va a estar este año, vamos a dejarlo ahí, están diciendo que el primer semestre, pero ya veremos. Lo que es verdad es que leyendo la propuesta que hay, muchas de las obligaciones, el reutilizado, la etiqueta ecológica, es decir, esa serie de obligaciones sí que suponen un paso más de lo que tiene el reglamento de envases que acabamos de aprobar en España. Es decir, y nos está mandando esas obligaciones que en el reglamento de envases estábamos previendo que iban para el año 2030, nos las está anticipando al 2025 casi mayoritariamente. Las del 2040 hay cosas que al 2030 o porcentajes que tenemos pues ahora al 90% son más elevados en el reglamento. Es decir, que hay un paso más de exigencia. Dicho esto, yo quiero ser optimista y la verdad es que pienso que teniendo en cuenta en realidad lo que está costando la adaptación actual, que en las pequeñas empresas, las muy pequeñas realmente, es mucho más difícil. Por eso hemos hecho esta guía, por eso desde WAS estamos trabajando para ayudar y porque creemos que el objetivo final es súper importante, ¿no? Y solo desde las empresas se va a conseguir. Al consumidor cuesta más de llegar al final. Las empresas, que aunque sean pymes, en el concepto de pyme de la Unión Europea, pues para nosotros son nuestras empresas y nuestros clientes. Yo creo que están muy concienciados y que el hecho de pasar del 2030 al 2025 no les está suponiendo como un cambio absolutamente disruptivo. Es más disruptivo lo que ha pasado entre el 22-23, pensando ya en el registro, en las obligaciones, en que ya habían plazos. Ese concepto de todo esto de lo que veníamos hablando ahora tiene plazos, que pensar que estas obligaciones del reglamento va a suponer un cambio radical. Creo que es una continuidad y que, como todo, pues es cuestión de ponerlo en la cuenta de resultados y dentro de la cuenta de resultados dedicar más recursos a esto que realmente viene. Y es verdad, yo por una parte de mi trabajo, no por la parte de UAS, pero por una parte de mi trabajo, que soy consejera de una entidad de crédito, estoy viendo la percepción que hay
por parte de las entidades de crédito y por parte del supervisor europeo, del Banco Central Europeo. Entonces, está viendo, ya se ha colocado eso que veníamos hablando de que el informe de sostenibilidad era importante, ahora ya está colocado, no digo al mismo nivel, casi por encima del informe de auditoría. Entonces, eso significa que a partir de ahí las entidades financieras funcionan de tractores de la economía. Y como tractores de la economía, la finalidad es que se traslade a las empresas. Creo que ahí está la verdadera presión. Y los plazos están encajando, porque las presiones que están metiendo las entidades de crédito son 24. Es el año 24. Luego llegar al 30... es que llegan esos traslados. Y ahora viene además la directiva, la transposición de la directiva de información de sostenibilidad, vamos. Sí, la taxonomía, exacto, y ahora el verano también se dice que sale. Bueno, y la greenwashing acaba de ser aprobada, votada ayer o hoy. Sí. Yo creo que este es el momento. Exacto, todo viene en una aula que vamos, te subes, ¿no? Sí. Porque no te pues, ¿qué os otra. parece? Estos son los debates que nos traíamos cuando intentábamos traducir el Real Decreto a esta guía práctica, porque realmente lo que queríamos es que encontrarais en este documento, que por cierto lo tenéis disponible en la página web de WAS, wasaction.com, y ahí vais a encontrar el documento, lo podéis consultar ya si lo deseáis. Y sobre todo lo que queríamos era trasladaros pues, estas cuestiones más allá, ¿no?, de las obligaciones o los objetivos. Pues tenéis una hoja de ruta, tenéis un análisis con casos prácticos que ahora podréis disfrutar en la mesa que a continuación presentaremos. Y también tenemos recogido este futuro que viene con el reglamento, con unos enlaces que podéis pulsarlos directamente para que os mantengáis actualizados del estado de aprobación de este reglamento. Pues por cerrar la mesa, que nos quedan 2 minutos, ¿qué impactos o qué impresión veis que pueden encontrar las empresas para estos próximos años, ¿no? Se habla mucho de 2025, 2030, en el entorno sectorial, en el entorno normativo. ¿Dónde pondríais, quizás si tuvierais que hacer una luz, ¿no?, poner un foco? ¿Qué llamaríais la atención para las empresas? Yo me quedaría, si quieres, en lo que he contado al final, en esa interiorización desde el punto de vista empresarial, de que la sostenibilidad está en el primer nivel y que eso ya es lo que se va a tener en cuenta para todo, es decir, dentro de una empresa, para la contratación de personal, es decir, el personal, el talento va a decidir estar en un sitio o en otro en función de no solo de cómo vaya la empresa económicamente, que evidentemente también, sino de la sostenibilidad y de cómo esté funcionando. La financiación de una empresa también se va a tener en cuenta. Es decir, yo creo que eso realmente es el gran cambio disruptivo, que en las empresas se estaba viendo de manera separada a las cuentas las cuestiones medioambientales y que ahora han pasado a ser parte de la esencia del modelo empresarial. Y yo creo que trasladado en las empresas esto llega al consumidor ya. Y si no se lo va a pedir, además, porque además lo bueno de esta, o malo, no sé, de esta normativa es que es una cadena, es decir, que al final es el proveedor, es el suministrador, es el comercializador, alguien, no sé si Alicia Borgoña lo ha dicho, ¿no?, por ahí, que es una cadena que va a afectar a todo, ¿no? Entonces la interiorización y la integración en toda la organización de la empresa. No puede un departamento quedarse fuera de todo lo que este grueso, no hablamos ya solo de envases, residuos de envases, sino que ya sostenibilidad, ya medio ambiente y toda la normativa, ¿no?, que está viniendo tiene, ¿no? Entonces, claro. Quizá el envase no se ha convertido en uno de los protagonistas principales, ¿no?, de esta película de la economía circular, ¿no? Es curioso para los que nos dedicamos al medio ambiente desde hace muchos años. Que de repente dices, ahora, cuando llevamos años queriendo y ahora cuando llega, ¿no? Aunque yo creo que en esa línea, aunque hablemos del envase, cuando hablamos de sostenibilidad, y más estando en esta casa, hablamos de sostenibilidad en governance, hablamos de sostenibilidad social y hablamos de sostenibilidad medioambiental, y las tres son las que se integran realmente. Exacto. Pues muchísimas gracias a las dos. Nada, es un lujo haber estado hablando un ratito con vosotras. Espero que sea resultado de interés todo esto que hemos compartido. Y bueno, si queréis podéis ir saliendo y mientras voy a presentar... Muchas gracias. Bueno, pues voy a dar paso a la siguiente mesa, que es la mesa de los casos prácticos, presentada por Tinixara Mesa, también socia UAS.
y responsable de empresas en Ecoembes. Todo tuyo, Sara. Un placer. Hasta luego. Es que dice que el tuyo le coge más prisa. No sé por qué. Ah. Creo que he estado... ahora sí me oigo, muy bien. Ya suena mejor mi tono. Agradeceros la mesa. Creo que ha estado súper interesante hablar un poco de estos retos normativos que vienen. Y bueno, el objetivo ahora es entrar en una nueva mesa donde vamos a hablar de esos casos prácticos que generosamente algunas empresas a las que llamamos y dijimos, oye, ¿nos echas una mano? Queremos que todo el mundo vea que esto del Real Decreto no es que no se pueda hacer, es que se está haciendo. Y poner ejemplos de cómo realmente se están haciendo estos cambios, esta evolución, estas innovaciones en los envases, y para eso hemos llamado y generosamente nos han ayudado desde diferentes empresas. Voy a ir llamando a mis compañeras de mesa que van a estar conmigo. Raquel, si quieres vete subiendo. Ana, que no te ve. Ah, estás por aquí. Genial. Y nos falta Yolanda, que le estaban poniendo el micrófono y viene con nosotras. Pues bienvenida. Una suerte. Tengo un lujo de mesa. Quería un poco empezar esta mesa primero dándos las gracias por poder contar con vuestros ejemplos en esta guía y para ir entrando en tono, os quería un poco preguntar, venimos de hablar de mucha regulación, de todos los cambios que vienen, y quería preguntaros cómo lo veis desde vuestro punto de vista. Raquel, desde vuestra asociación, ¿qué os afecta? Esto de las aguas minerales está también en el foco. ¿Cómo lo estáis viendo, todos estos cambios normativos? Vale, lo único antes, si me lo permites, agradecer tanto a WAS como a Ecoembes la oportunidad de estar aquí esta tarde y, por supuesto, de haber participado en la guía que habéis preparado, que creo que es muy útil y resultará de interés para las pymes. Y contestando a tu pregunta, efectivamente, somos un sector afectado de lleno por esta vorágine normativa. Tenemos mucha aplicación, muchos cambios, pero tenemos claro desde el sector que lo acogemos positivamente porque la naturaleza forma parte de nuestro sector. La sostenibilidad la abordamos no solo en los envases, sino también en los manantiales y en el proceso de envasado, y por tanto esa sección transversal de la sostenibilidad nos obliga a ir más allá, a buscar esa eficiencia de los recursos y a intentar focalizar en aspectos que tienen mucho margen de mejora. Dicho esto, y cogiendo un poco el guante de la mesa anterior, me voy a focalizar, porque podría estar horas hablando de temas de envases, como os podéis imaginar, en el reglamento de envases, como lo vemos desde el sector de aguas minerales, porque nuestro principal foco y objetivo es la circularidad plena de nuestros envases. Entonces, hay objetivos de incorporación de material reciclado que nos ayudaría a cerrar ese círculo, pero a su vez necesitamos poder avanzar y que ese reglamento nos ayude en dos cuestiones importantes, que sea un reciclado de alta calidad, que podamos garantizar que nuestras botellas vuelven a nosotros para poder seguir manteniendo esa calidad de las botellas y no haya un downcycling, y por otro lado poder tener ese acceso a ese material. Y dicho esto y dejando un poco los envases de un solo uso, no podemos olvidar que también tenemos la reutilización en nuestro sector. Como habéis mencionado, el reglamento es uno de los focos que tiene esa reutilización y nosotros, por supuesto, lo entendemos como un sistema complementario en el cual deben tenerse en cuenta dos premisas muy claras y voy muy rápido. Por un lado, las pymes, cuidado con esas inversiones que tienen que realizar las pymes, porque no siempre es viable. Y, por otro lado, analicemos el caso por caso. Es necesaria tener una base científica, esos análisis de ciclo de vida para ver cuándo compensa o es recomendable un sistema, un modelo u otro. Más que nada porque nosotros, y creo que es interesante comentarlo, nuestro sector debe envasar a pie de manantial. Entonces,
tenemos que ir a zonas rurales, zonas más alejadas de la población, y ese desplazamiento, esas cuestiones son importantes a tener en cuenta en el análisis de ciclo de vida. Y por último, porque ha habido cambios, ya termino. No te preocupes. Ha habido cambios recientes, sobre todo a nivel español. Estamos intentando evitar esa prohibición de otro tipo de envases, como el envasado secundario, ese film retráctil, porque consideramos que se pueden buscar opciones intermedias, como puede ser la incorporación de material reciclado con ciertas bonificaciones, como se está haciendo en algunas comunidades autónomas aquí en España. Así que ese es nuestro planteamiento y nuestros retos en lo que nos queda de tramitación de reglamento. Que no es poco. Que no es poco. La verdad que tenéis ahí un futuro interesante. Sí. Yolanda, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras. Yolanda, desde vuestro sector, vienes al campo, donde desde la distribución sabéis y os está afectando toda esta regulación. ¿Cómo lo veis desde vuestro punto de vista estos cambios normativos que han venido, que vendrán? Bueno, mira, yo creo que a nosotros nos ayuda, porque nosotros desde hace años tenemos definida una política, una estrategia de economía circular y antes se comentaba, ¿no?, la importancia que tiene hoy en día la sostenibilidad. Y estoy absolutamente de acuerdo. Alcampo, como sabéis, es una empresa, ¿no?, que pertenece al grupo, es un grupo francés, Auchan Retail, y en 2022 se definió su visión, la visión 2022-2032, y dice la visión, ¿no?, de comer bien, vivir mejor, cuidando el planeta. Somos un retail alimentario fundamentalmente, aunque también tenemos la parte de no alimentación, pero nuestro fuerte, ¿no?, nuestro core business es la alimentación, con lo cual nuestra visión, ¿no?, ya recoge esto. Nosotros teníamos y tenemos una estrategia de economía circular y en concreto una política de plástico, sobre todo dirigida a los envases, y esta legislación, ¿no?, estos reglamentos, este Real Decreto, lo único que hace es ayudarnos a conseguirlo, ¿no?, a que en el mercado podamos encontrar aquello que nosotros necesitamos. En concreto, nosotros lo que estamos haciendo, utilizando esta jerarquía de reducir, pues estamos desde el año 2018, el cliente puede traer su envase en todos nuestros mostradores, ¿no? Ofrecemos, estamos ampliando, forma parte también de nuestra estrategia, todo nuestro surtido de venta a granel, y estamos ofreciendo envases reutilizables para que el cliente pueda reutilizarlos, incluso bolsas para las frutas y verduras, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta legislación lo que hace es que nos ayuda a conseguir esos objetivos que nosotros como empresa nos hemos fijado para cumplir nuestra visión. Muy bien, la verdad es que muchísimas cosas, y ese efecto tractor de la normativa creo que Exacto. es importantísimo. Ana, también bienvenida. Gracias. Ana, vienes de una empresa que ha colaborado con Biobanales para esa innovación, ese desarrollo en el sector cárnico. ¿Cómo lo veis como empresa que estáis ayudando en esta innovación? ¿Cómo veis a empresas pequeñas, como puede ser Biobanales, más una empresa más familiar, esta vorágine de me tengo que adaptar, tengo que hacer cambios y no sé muy bien por dónde tirar? Bueno, lo tenemos, nuestra empresa realmente, o sea, lo que es Ecocrear, sin cesar, se dedica específicamente desde hace más de 25 años a trabajar ayudando a los pequeños empresarios que se dedican muy específicamente al sector ecológico en España, es decir, tanto de forma de asesoría como desarrollo de nuevos productos, como puede ser este envase. Lo he querido traer aquí para que lo puedan ver, las firmas tanto Bioomnibus como Biobardales, ¿vale? Son una firma de cárnicos ecológicos español, tiene una exportación muy grande, es posiblemente de las empresas que más exportan entre los cárnicos de España. Este envase, que parece plástico, que conserva perfectamente al vacío y además no altera ni el color, ni el olor, ni el sabor de los alimentos, nos ha llevado estar trabajando codo con ellos, de hecho, en más de 14 años. Es decir, hemos tenido que hacer un montón de pruebas, cada prueba, claro, se llevaba 2 años para ver si esto se conservaba bien o no.
hemos colaborado con diversos fabricantes de productos plásticos que han sido bastante locos como para querer implicarse en este proyecto de sacar un envase, porque ya los plásticos compostables ya llevan muchos años. Lo que no había es un envase capaz de mantener el vacío y la calidad de los alimentos, que además estuviera hecho con materiales compostables. Entonces, todo ese proceso muy largo que nos ha desesperado tanto, sobre todo a Luis Martín y a Biobardales en muchas ocasiones, de decir, esto no va a salir nunca, esto cuando lo tengas bien hecho me lo traes y ya lo probamos, pero gracias a Dios los productores ecológicos obviamente están más sensibilizados por el hecho de que ellos ya están cuidando la alimentación, el cuidado de sus animales, el hecho de que no tengan sustancias contaminantes, de que estén en un medio ambiente lo más natural posible, con alimentación completamente natural, sin sustancias químicas de síntesis, etcétera, ¿no? Entonces es obviamente el sector que más trabaja con nosotros, tanto con ellos como con Ecorrea, que también es una empresa con la que hemos desarrollado este producto, pues llevamos, ya digo, mucho tiempo de prueba y error. Y bueno, ¿cómo lo veo? Hombre, nosotros la normativa sinceramente la estábamos esperando y para nosotros ha tardado mucho en llegar. Es decir, 14 años trabajando esto, pues es decir, la mayor parte de los pequeños productores yo no entiendo, porque una pequeña producción tiene muchos problemas y muchas trabas económicas para poder además desarrollar un producto que ya de por sí es más caro, porque hay menos fabricantes, porque hay muy pocos fabricantes de este tipo de granza que proviene de materiales 100% vegetales, de síntesis vegetal, ¿vale? Puede ser tanto de ácido poliláctico, tipos de celulosas, un montón depende de la característica del envase. Entonces, en ese sentido, la normativa la estábamos deseando para que tuviéramos un marco legal que nos ayudase a trabajar en este sector. Luego, por otro lado, el problema real que tenemos, aparte de la capacidad o la poca capacidad económica de los pequeños productores para implicarse en algo que les va a representar un mayor gasto, es el gran desconocimiento del público en general y también de los productores. Es decir, he oído, por ejemplo, que hace poco hay un evento en el que estaban diciendo que los envases biocompostables contaminaban porque tenían una serie de solventes, biodegradables contaminaban porque tenían una serie de solventes que podían ser luego más perjudiciales que el plástico en sí. Claro, es que la gente no sabe distinguir en lo que es un envase compostable, que tiene unas pruebas de compostabilidad para asegurarse de que eso puede servir sin tener ningún elemento químico perjudicial como abono, como un abono de calidad en una huerta, en el jardín de nuestra casa, con los elementos que se biodegradan, como por ejemplo, recordemos esos famosos plásticos oxodegradables, que lo que tenían era un solvente que lo convertía en microplásticos, ¿no? Lo que no somos conscientes es de la cantidad de envases y del beneficio que eso puede traer al pequeño productor. Me he traído aquí una pequeña chuleta porque con las cifras soy un desastre, pero solo para que nos hagamos una idea, ¿vale? En España somos el mayor productor ecológico de Europa. Ahora nos acaba de igualar Francia, pero somos el mayor productor solo en ecológico de Europa. Somos también uno de los mayores productores de alimentación y el primer productor en cárnicos de cerdo de Europa, con diferencia. Exportamos más del 80% de lo que producimos. Entonces, ahora mismo, para que nos hagamos una pequeña idea de la cantidad de toneladas, tenemos aproximadamente 2.000 camiones al día que se exportan de alimentos a Europa. Estos 2.000 camiones son 48.000 camiones al año. Si solo un 10% de esta carga fuera ecológica, serían 17.520 kilos de envases que no serían contaminantes y que podríamos trabajar con ello y ayudar a mantener un mejor, no ya reciclado, sino un mejor cuidado del medio ambiente, porque este envase va a una compostadora, es decir, esto se mete con la basura orgánica, con las cáscaras de patatas, los huesos de pollo y todo esto, y directamente se va a una compostadora y se convierte en abono, es decir, no tiene pérdida de calidad en el reciclaje, no hay problemas de que si se cae en un arroyo o algo por el estilo vaya a estar 400 años, como mucho no estará los 3 meses de compostaje, al tener menos temperatura y menos, pero estará a lo mejor 6 meses, pero no nos lo vamos a encontrar contaminando, ¿no? Entonces, el problema que tenemos realmente para el pequeño empresario es ese, y la ventaja que tienen,
Pues que, por ejemplo, el impuesto al plástico de la normativa europea, Alemania la va a empezar a implementar a partir del 2025. Pero para todo el pequeño productor que vaya a exportar su materia prima a Alemania, pues realmente eso va a representar una gran ventaja, que es, hasta ahora estamos como castigados, es decir, un productor ecológico en España está pagando un accessit por el sello ecológico y luego está pagando otro accessit por el sello compostable. Es decir, en vez de premiar a quien lo hace bien, a quien cuida el medio ambiente, les estamos cobrando de más. Y yo creo que ese es un error muy grande, que no es cuestión de que den más ayudas, es sencillamente cuestión de que pongan menos cargas a quienes mejor lo hacen, simple y llanamente, ¿no? Entonces yo creo que el reto real es ese. En cuanto a la normativa, bueno, hay países como Costa Rica, donde si ya tienes un envase sustitutivo compostable, no se te permite utilizar el envase de plástico convencional, por decirlo de alguna forma. La normativa va a seguir avanzando. Muy bien. Y entonces yo creo que tenemos que empezar a prepararnos para adaptarnos a esos cambios y que no nos pille el toro en el último momento, y que las empresas realmente, ya digo, hay que facilitarles esa incorporación y hacérselo fácil, tanto con asesorías, con flexibilidad gubernamental, con 1000 cosas que se pueden hacer, que bueno, yo creo que tenemos un gran reto por delante. Genial, Ana. Muchos temas, muchos retos. Sí. En todos estos problemas hablabas de muchos años trabajando en el desarrollo del producto. Yolanda, esto te suena. Cuesta mucho tener innovaciones, hacer cambios, y desde Alcampo tenéis casos de éxito enormes que llevan mucho trabajo detrás. Cuéntanos un poco esos proyectos estrella que hemos incluido en la guía, para que también las empresas vean que aunque cueste, se sale y se hacen y se llevan a cabo. Y, por ejemplo, tenéis ese reto de residuo cero en 2025. Tenéis productos también con... circulares, sí. Cuéntanos un poco... Empezamos a trabajar en el 2008, ¿no? En tener una gestión de residuos. Decía que trabajamos para reducir la cantidad de envases que se consumen, pero evidentemente nuestra gestión genera una cantidad de residuos. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, ¿no?, en esa segregación de residuos, y nos pusimos como objetivo efectivamente que en 2025 tener residuo cero. Tener residuo cero no significa que vamos a hacer desaparecer el residuo, ¿no?, sino que todo ese residuo va a ser valorizado. Actualmente tenemos 43 centros, que esto ya es una realidad, y tenemos un 92% de tasa de valorización de residuo. Es decir, que solo el 8% de los residuos que genera nuestra actividad van a vertedero. Bueno, y esto lo hacemos de la mano de partners importantes, ¿no?, de toda esta cadena. Pero queríamos ir más allá, ¿no? Queríamos avanzar en nuestra estrategia de circularidad. Y entonces, pues por ejemplo, decidimos, ¿no?, que nuestros subproductos de carne y pescado, ¿no?, los conocidos como sandwich, pues trabajamos para hacer un recorrido específico, ¿no?, una cadena específica, y que formen parte de una de nuestras marcas propias de pet food. El proveedor que nos hace el pet food es un proveedor español, está en el País Vasco, trabajamos con nuestros gestores de residuos en todas nuestras tiendas, y bueno, definimos este proceso y es una realidad, ya lo tenemos en tienda. También nuestro residuo orgánico, pues hicimos otro partenariado con otra empresa española que hace sustrato, que hace compost, y una parte de este residuo orgánico forma parte, ¿no?, del contenido de este compost de marca propia, que también está en nuestras tiendas. Y este compost de marca propia, el envase, tiene más de un 50% de plástico reciclado, que procede, entre otros, de nuestros residuos plásticos. Y bueno, nosotros estamos muy orgullosos de este proyecto. Y por último, que acabamos de lanzar, ha sido en Aranda de Duero, pero os invito a ir a Aranda de Duero. Es un maravilloso lugar. Maravilloso. Ahí hemos hecho un proyecto súper bonito. Hay una fábrica de cervezas Mica, es una pyme.
y esta pyme nos recoge nuestros residuos de pan y con este residuo de pan hacen unas cervezas que se llama Señor Mendrugo, que vendemos en todas nuestras tiendas. Pero ahí no termina la cosa, porque nos dimos cuenta que con el bagazo de la producción de cerveza, este bagazo con cereal, con cebada, nosotros lo recogemos y hacemos un pan de cebada en nuestras tiendas. O sea, que es un proyecto súper bonito que nos encanta. Y ahí estamos dando vueltas, ¿no?, en cómo podemos seguir avanzando en esta circularidad. Circularidad completa y colaboración, porque eso que comentas también de, oye, las empresas no están solas, somos una red, pymes puede ser ayudadas por empresas más grandes. Esa colaboración entre las empresas creo que es un punto importantísimo. Yo creo que trabajar en alianza, ¿no? Sí. Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 17, ¿no?, son alianzas para la sostenibilidad, y es que estoy convencida que es así. De hecho, en cuanto que nos vayamos, cojo el teléfono de Ana para ver este material, que lo voy a envasar para utilizarlo, y ya estoy ahí que no se me vaya. Genial. Raquel, nos has contado que tenéis temazos encima de la mesa, pero habéis hecho mucho en el sector del agua envasada. Cuéntanos un poco cuáles son esos grandes logros en el sector, porque hay que poner también en valor ese trabajo, que esto no empieza ahora porque haya salido una norma, sino que las empresas llevan mucho tiempo trabajando en ir mejorando. Efectivamente, como dices, llevamos muchos años. Todo lo que estamos consiguiendo ahora es fruto de un trabajo a lo largo de años y años, y creo que es importante poner en valor en este caso y en el caso que nosotros presentamos en la guía, la importancia de haber aunado a todos los agentes de un sector para ir todos en la misma dirección, remar de forma conjunta hacia unos mismos objetivos. Y estoy mencionando esto porque el sector de aguas minerales fue pionero en 2012 y ya firmamos un compromiso medioambiental con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con una serie de objetivos ambientales que deberíamos cumplir. Estos objetivos se cumplieron y renovábamos ya, incorporando conceptos de economía circular, allá por 2018, este compromiso a 2030. Se denomina Natural 2030, pero con objetivos tanto a 2020, 2025 y 2030. Dentro de esta batería de objetivos encontramos de todo tipo: energía, agua, huella de carbono, pero por supuesto, y en el foro en el que nos encontramos, envases. Y hablando de envases, el sector de aguas minerales tiene mucho de qué hablar porque es un elemento clave para nosotros, y como envasadores focalizamos y ponemos grandes esfuerzos en incorporar esa herramienta que es el ecodiseño en nuestros envases. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues, por ejemplo, intentando reducir el peso de los envases de esas botellas de plástico PET. En los últimos años hemos reducido un 20% del peso. Otro hito importante es la incorporación de material reciclado. Actualmente estamos en que, como media del sector, un tercio de las botellas ya son de PET reciclado. Y todo esto es posible porque hemos analizado que aproximadamente se han dedicado 40 millones de euros desde 2015 a todo este tipo de mejoras, medidas de prevención en aspectos ambientales. Y como decía antes, no solo apostamos por la circularidad en los envases de un solo uso, mantenemos esa reutilización. Somos uno de los pocos sectores que tenemos reutilización desde hace muchos años, no solo en Eureka, sino también en servicio a domicilio, y lo que apostamos a futuro es seguir colaborando y seguir trabajando, no solo en lo que nos atañe a nosotros, sino colaborar con el resto de agentes de la cadena de valor, que son muchos, para esa mejora de las tasas de reciclado, la mejora del reciclado y todo lo que nos pueda beneficiar para la mejora de la sostenibilidad del sector en su conjunto. Y no quiero acabar sin decir que son números, son cifras que al final pueden ser relevantes o no, pero lo que sí que creo que es importante, y más para una pyme con el foco de esta guía, es que son líneas de trabajo que pueden adoptar. Es nuestra experiencia que ellos pueden llevar a su terreno y a implementar en la medida que consideren oportuna. Muy interesante. Al final es un poco lo que venimos hablando en toda la mesa. Lo que se busca de estos casos de éxito es que las pymes sepan que es tangible, que se está haciendo y que puedan copiarlo, básicamente. Y al final, si algo sale bien, ¿por qué no copiarlo y seguir esa senda?
Tenemos que ir acabando y, si os parece, no me gustaría terminar la mesa sin tener vuestra visión de hacia dónde vamos. Si nos ponemos ese foco en 2025, 2030, ¿cómo veis el futuro? ¿Hacia dónde avanza todos estos cambios que venimos hablando también a lo largo de la sesión? ¿Cómo lo veis desde cada uno de vuestros sectores, esa evolución, ese futuro de las empresas? No sé, Raquel, si quieres, que te tengo más cerca. Vale, nada, yo creo que es obvio, es seguir cumpliendo objetivos, tanto de nuestro compromiso medioambiental como de asimilar y poder implementar todas y cada uno de esos cambios que la normativa nos ha impuesto de alguna manera, tanto a nivel nacional como a ver qué pasa con el reglamento de envases y, sobre todo, poniendo recursos, esfuerzo, innovación y colaboración. Yo creo que ese es el titular. Genial. Ana. Yo espero y creo sinceramente que en los próximos años lo que va a haber es un pequeño cambio o un gran cambio de paradigma en el que van a ser las propias empresas, no solo la mía, sino muchísimas más, las que van a empujar cada vez más fuerte para que este cambio hacia la economía circular se vaya produciendo. Para mí es muy importante. Las regulaciones estatales y europeas son extraordinariamente importantes, pero el hecho de que cada vez más empresas vayan cogiendo conciencia de que si tú tienes una empresa y no eres responsable, ya no eres una empresa, eres otra cosa, pues es extraordinariamente importante, ¿no? Ahora hemos desarrollado un producto ecológico por dentro y por fuera. Estamos trabajando también pues, para nuevos proyectos, no paramos de trabajar nunca. Ahora mismo, pues precisamente estamos en desarrollo con botellas para líquidos, precisamente compostables ya, no ya solo reciclables y tal. Entonces, lo que es muy importante es que otros productores, tanto cárnicos como de agua, como grandes superficies, sigan implicándose cada vez en mayor medida, y yo creo que lo van a estar haciendo, porque ya ha llegado un punto en que esto ya es una cuestión social, es decir, la sociedad civil se ha implicado y ha tomado conciencia en que se vaya desarrollando cada vez más este mercado circular, ¿no? Esta economía circular, que no solamente tiene que venirnos regulada por arriba, es decir, es que me van a poner una multa o no me van a permitir hacer, no. Ya es una cuestión de convencimiento propio, de que el propio empresario va entrando en esta línea y el consumidor final. No hay que olvidarse que muchas veces es el consumidor final el que sirve de acicate, sobre todo a empresas grandes como Auchan. El consumidor final de Auchan y la línea ecológica de Auchan, por ejemplo, es una de las primeras y las más pioneras en Europa, ¿no? Entonces yo creo que es importante que sigamos en esta línea y que se va a seguir en esta línea. Para mí en España el único problema puede ser un poquito ese, el económico para las pequeñas empresas, pero es un tema que según vaya desarrollándose el país y la economía española pues irá solventándose, ¿no? En Europa, por ejemplo, es fundamental. Tú te vas a Suiza o Alemania, donde venden la mayor parte de los productores ecológicos, y para el consumidor final de producto ecológico realmente es fundamental. Genial. Yolanda. Gracias, Ana. Tienes razón, estaba intentando acordarme, pero en 1998 Alcampo lanzó la primera carne ecológica, 1998, yo he oído un montón. Yo, como nosotros lo vemos, es que el comercio va a ser un comercio sostenible y va a ser un comercio circular, ¿no? Y si no, no va a ser, y eso lo tengo muy claro. En el ámbito de los envases, por ejemplo, pero nosotros tenemos ahora mismo en 24 tiendas venta de ropa de segunda mano, ¿no? Y cada vez es una tendencia que va a más, ¿no? Tenemos en prácticamente todas nuestras tiendas, ¿no?, el servicio de tablet, de móviles reacondicionados, y es que nos quedamos sin stock. Quiero decirte, el comercio va a ser un comercio sostenible, va a ser un comercio circular, si no, no será. Genial. Pues os agradezco muchísimo esta charla. Creo que ha sido muy interesante también tener el punto de vista de sectores muy diferentes y vamos a ser todos circulares, no nos queda otra. Muchísimas gracias. A ti. Si queréis, podemos ir. Bueno, pues estamos llegando a la recta final del evento y para ir cerrando, Marta,
¿nos ayudas a hacer un poco conclusiones y un resumen de la sesión? Bueno, me toca la labor de resumir rápidamente los principales mensajes que nos han dejado estas mesas. Me gustaría empezar por lo que ha dicho Alicia, de que nos enfrentamos al desconocimiento que las pymes tienen de las obligaciones que les afectan en este sentido, y como ha señalado Begoña, la cuenta de resultados está afectada por todo esto. Es decir, esto requiere inversión, requiere burocracia, lo cual también es carga económica para las empresas, y me parece muy buena la frase que has dicho, Begoña, que la transición tiene que ser justa, además de ecológica. Por tanto, todo lo que sirva para facilitar el cumplimiento en este cambio de paradigma a las pymes es fundamental. En la primera mesa nos han dicho Tote y Rosa que es más fácil que estén concienciadas las empresas grandes, pero que ahora se ven afectadas por los plazos para realizar o llegar a su cumplimiento, y de todos los obligados el fabricante es el que está lógicamente más adelantado. El tema del reglamento, con su contenido tan amplio, es bueno que haya facilitado o contra lo que suelen ser los reglamentos de aplicación inmediata, unos plazos más a largo plazo para facilitar precisamente que las empresas se puedan adaptar a la situación, ¿no? Otra vez es indudable el impacto en la cuenta de resultados, pero también hay que tener en cuenta que el informe de sostenibilidad cada vez es más importante y que las empresas son conscientes de ello, no solamente de que está en el centro cara a temas financieros, sino también para atraer talento, porque cada vez más la fuerza laboral está concienciada de la necesidad de trabajar en empresas con propósito. En la segunda mesa hemos visto unos cuantos casos de éxito. Me parece interesante lo que ha dicho Raquel, de que es necesario poner en valor el difícil acceso al material reciclado necesario para este cumplimiento, y me parece muy bueno cuando han dicho que no quieren ventajas, pero sí que no se les ponga impedimentos, que no se imposibilite la situación, porque lógicamente estas inversiones son caras y muchas veces no son viables para las pymes. Por tanto, ese uso del material reciclado con bonificaciones es una idea estupenda para incentivar su uso. Por otro lado, Yolanda ha significado el efecto tractor que tiene esta nueva legislación, y por tanto ve un efecto positivo, y me ha dejado impresionada Ana con el envase ecológico que parece plástico y que no es plástico. O sea, me parece que este material compostable de síntesis vegetal, etcétera, es una cosa que muy a tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, han puesto de relieve también el desconocimiento de los pequeños productores de toda esta situación, y que muchas veces se confunde el compostable con el biodegradable, todo el tema de los microplásticos. Por tanto, es necesario difundir el mensaje y ampliar el conocimiento por parte del sector, de los sectores, de estas situaciones. Me ha llamado también la atención cuando ha dicho que somos el primer productor ecológico de Europa y todo lo que exportamos. Me parece impresionante que si todo eso se metiera en esta clase de envases y fuera basura orgánica, mucho desperdicio se limitaría o se evitaría, ¿no? Además de que con este impuesto al plástico que hemos mencionado y el coste que tiene, por ejemplo, en Alemania, y esta exportación, pues que cabe duda si que si lo utilizáramos más tendríamos una ventaja competitiva en estas exportaciones. Me parece también simpático lo que ha dicho de que, oye, no perjudiquemos al que lo hace mejor. Me parece importante esto, porque es verdad que muchas veces por rizar el rizo se les perjudica. En algunos países, ha dicho, cuando hay envases compostables no se permite el uso de los demás, lo cual es muy importante. Pero todas han coincidido que es necesario facilitarle, lógicamente, la vida a las empresas. En estos casos de éxito me parece importante poner de relieve, como ellas han dicho y como dice el ODS número 17, las alianzas, porque solo no vamos a ninguna parte. Por tanto, este ejemplo súper circular de la cerveza señor Mendrugo, que me encanta el nombre, con el pan de cebada, me parece rizar el rizo de la circularidad, me parece buenísimo, y me parece que de aquí salga otra colaboración con Alcampo, pues ya sería la bomba, ¿no? Solo por eso merecería la pena el evento, ¿no?
Igualmente lo ha significado Raquel en cuanto a que en el agua también lo ha hecho posible desde 2012 la unión de todo el sector. Y por último, quiero terminar diciendo que en la guía es importante poner de relieve que hay ejemplos que pueden servir para otros, es decir, que está bien copiar, que no se necesita siempre inventar la rueda, y que esto es lo que busca la guía, es decir, que los ejemplos que se ponen ahí sirvan para que las demás empresas puedan tomar ejemplo, pues les pueda servir para algo, para aplicar estas buenas prácticas en su operativa, ya que además no solo es, como han dicho, la normativa y la obligación y el temor a la multa, sino que el consumidor, igual que desde el otro punto de vista era el talento el que busca empresas con propósito, también el consumidor cada vez más reacciona a estas situaciones y pide esta clase de productos que tienen en cuenta la economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Pues para cerrar este evento en el que hemos presentado esta guía, una guía que tenéis en la web y que lo que buscamos es que pueda ayudar a todas las empresas, queríamos aprovechar también para contar un proyecto que desde Coembes queremos mucho, que es un proyecto de segundas vidas y que visualiza pues esa circularidad que hemos estado hablando y cómo los envases, el reciclaje, las personas se unen para crear algo tan bonito como la Orquesta del Reciclado. Así que pasamos a ver un vídeo y será mejor que los cuenten ellos directamente. ¿Por qué tocamos con patinetes o por qué tocamos con latas? Si bien se le puede dar una segunda oportunidad a las cosas a través de convertirlas en instrumentos reciclados, lo más importante es darle la oportunidad, darles otras oportunidades a la gente, ¿no? ¿Por qué no pensar en chicos que están un poquitito al margen del sistema? Por algún motivo, a veces por motivos económicos, y otros que no tienen esos problemas económicos, pero su problema es otro, es falta de una estructura familiar que los pueda acoger. Era una niña pues como muy aburrida, muy solitaria, no encontraba no sé, algo que me alegrara. Y cuando vino la música pues fue como un subidón para mí. Para mí la orquesta es como mi segunda familia. Digo, yo ahora mismo no la puedo dejar, porque no me sale, o sea, la dejo yo sí que ya me muero, porque ahora mismo es mi vida la orquesta. He viajado a muchos sitios, he conocido a mucha gente y me he hecho amigos. Tú vives en un compartimento muy cerrado, y de repente hay que darse cuenta, cuando abres una puerta y te asomas a otras realidades, te das cuenta que los niños en riesgo de exclusión no es un número, es una realidad que existe día a día, que hace falta muchísima ayuda, muchísima protección y muchísima contención. En mi corazón siento algo por la música.